¿Qué tal? Buen día, Abel, ¿cómo te va? Un gusto para vos y toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por darnos estos minutos en la mañana. A ver, en las últimas horas se conoció una medida por parte del Gobierno Nacional, tiene que ver con la quita de retenciones justamente para la exportación de la carne porcina. ¿De cuánto alcance tiene esto y también cómo lo recibe lo que es el sector? ¿Cuál es la mirada? Bueno, cada vez que se quita alguna presión, digamos, de tipo impositivo, de retención sobre un producto, sin ninguna duda que habían recibido, porque es una plata que, digamos, se la quedaba el Estado y ahora se la queda el productor la empresa que está exportando. Así que eso es una buena medida, genera una mejor situación del negocio exportador, y por lo tanto el sector lo tiene como lo toma como una muy buena medida. Lo único que sí tenemos que aclarar que en esta situación actual el sector porcino no está siendo fuerte el rubro de exportaciones. Nosotros estamos volcando prácticamente el 99% de alrededor de 700.000 toneladas que se consumen al mercado interno. Solamente estamos exportando, el año pasado llegamos a 13.000 toneladas, habíamos tenido un pico por allá en el 2019 de 20.000 toneladas, después fuimos disminuyendo y llegamos a 13.000 toneladas. Entonces, es una medida que es muy buena, que nos permite volver a la senda de la exportación, cosa que ya estábamos haciendo desde el 2023, donde crecimos un 40%, los primeros 5 meses de este año vamos creciendo alrededor de un 21%, y bueno, medidas como esta estimulan la exportación, pero no va a tener un impacto inmediato porque, reitero, el objetivo del mercado de la carne porcina hoy es el consumo más que el mercado de exportación. ¿A qué se debe eso, doctor? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que haya un bajo porcentaje de exportación de esa producción que tiene el país? Yo, en eso y diría que es una de las cosas que no se entiende de Argentina, ¿no? Como tantas cosas cuando uno analiza la matriz productiva y exportadora de Argentina. El cerdo junto con el pescado y el ave son las carnes más consumidas a nivel mundial, y en cualquier parte del mundo para hacer un kilo de cerdo el costo de producción principal, el 70-75%, lo constituye maíz y soja, porque es el alimento. Claro. Bueno, Argentina tiene 60 millones de toneladas de maíz y produce algo así como 25 millones de toneladas, no de soja, sino de speller de soja, que es una fuente proteica, que es un subproducto de la soja. Y nosotros a nivel mundial somos solamente el 0,18% de lo que se exporta en el mundo, que son alrededor de 10 millones de toneladas. Eso es, para un país como este, que tiene estas condiciones de producción de grano, que tiene superficie, que tiene sanidad y que tiene clima, es increíble que Argentina prácticamente no esté participando en el mercado de exportación. Y eso tiene, y ahí voy a tu respuesta, a la respuesta a tu pregunta, perdón, sí. Fundamentalmente por cuestiones de vaivenes de la macroeconomía. En algún momento nosotros somos muy caros en dólares para venderle al mundo, y en otros momentos, como ahora, después de una devaluación como la que tuvimos, empezamos a ser más competitivos. Entonces depende no de nuestra condición agroecológica, sino de nuestra economía. Ahora, ¿cómo ha sido este primer semestre? Digo, teniendo en cuenta que quizás el valor de la carne de cerdo se ha un poco equilibrado con, por ejemplo, y hasta en algunos casos ha sido menor, de la carne de las aves, lo que normalmente no se da, normalmente la situación es al revés, y que los costos de producción, digo, de todo lo que refiere al alimento y demás, se han ido elevando, obviamente, con respecto a lo que fue el año pasado, por lo que fue este proceso de devaluación y por lo que tiene que ver con la inflación que se da mes a mes. Mira, el cerdo en los últimos, yo te diría de comienzo de la década del 2000, 2005, 2010, comenzó a crecer en el consumo en Argentina, y pasamos de los históricos 5 o 6 kilos que comíamos, que la mayoría era fiambre, a casi 17 kilos que cerramos el año 2023 con una gran proporción de consumo fresco. Estos primeros 6 meses de este año, como vos bien decís, el cerdo fue muy competitivo con el precio, lo viene siendo, el precio del cerdo está por debajo del bovino normalmente, alrededor de un 20 o un 30%, esto puede variar de acuerdo a la zona del país, pero en general es así. Sí. Bueno, estos primeros 6 meses han sido muy duros para el sector. ¿Por qué te digo esto? Porque tuvimos que mantener esa competitividad en el mostrador a costa de un precio del capón, que es lo que produce un productor, muy bajo, y que no le cerraban los costos, porque como vos bien decís,
aumentó el precio de los granos, aumentó los insumos en dólares, y el precio del capón no solamente que no pudo aumentar, sino que hasta inclusive disminuyó. Entonces teníamos competitividad en el mostrador a fuerza de una baja rentabilidad en el productor, y eso fue, por eso digo que fue unos 6 meses muy difíciles para todos los pequeños, los medianos y las grandes empresas. A partir de julio y en estas primeras semanas de agosto, el precio comenzó a recuperarse y hoy te diría que la rentabilidad está teniendo un alivio. Normalmente el segundo semestre para el precio del capón es mejor que el primer semestre, así que, bueno, con todo este reacomodamiento y esta situación económica y social que estamos viviendo, estamos muy atentos a ver si se puede seguir recuperando el precio del capón para mejorar la rentabilidad del productor, pero sin que se nos caiga el consumo por la situación económica del consumidor. Claro. Ahora, este sector no tiene quizás tanta concentración de producción como sí lo tienen otros sectores. Digo, si bien hay alrededor de 80 más o menos grandes productores que tienen un 50% de esa producción, hay gran cantidad de pequeños y medianos productores que están distribuidos por distintos puntos de nuestro país, y eso me lleva a la pregunta de esos pequeños y medianos productores que no tienen la espalda suficiente como los demás. ¿Qué pasó en este tiempo? Digo, ¿directamente han dejado de producir, han dejado el sector, han tenido que abandonarlo? Y vos, digamos, lo estás describiendo perfectamente. Cuando hay una situación difícil desde el punto de vista de la rentabilidad, en un sector que todavía no está fuertemente concentrado, si bien es probable que vayamos por ese camino, porque cada vez son más grandes las empresas y lamentablemente perdemos pequeños y medianos productores, cuando hay hoy, a pesar de eso, hoy tenemos más del 80% son pequeñas y medianas granjas, productores que van entre las 10 y las 200, 300 madres. Bueno, económica, dada esa poca espalda o resistencia que pueden tener a los momentos de crisis un pequeño y mediano productor, son los primeros que dejan la actividad. Lamentablemente, porque provincia como la de ustedes y muchas partes del país, el pequeño y mediano productor es el que vive en las ciudades, que genera trabajo, desarrollo de los territorios. Así que el trabajo está en fortalecer ese estrato productivo a través de procesos asociativos, tratar de mejorar las eficiencias, y bueno, y esperemos que generemos políticas que ayuden a que el pequeño y mediano productor pueda ser cada vez más sostenible, ¿no? Tenemos algunas cámaras que trabajan para el pequeño y mediano productor, como la CAPENPOR, que se ha creado recientemente, cámaras provinciales. Bueno, hay un trabajo ahí para poder mantener, para mí, lo que es una fortaleza de esta cadena, porque vos bien lo dijiste, hay otras cadenas como por ejemplo la avicultura, que se ha concentrado, inclusive la misma agricultura en Argentina. Esta todavía tiene una convivencia importante de pequeñas y medianas empresas con grandes empresas, y eso es una fortaleza que hay que mantener. Doctor, ha sido muy amable por darnos estos minutos y esta información para el LB12, un gusto. No, por favor, el agradecido soy yo, y que tengan un muy buen día. Igualmente, que tenga buen día. El doctor Jorge Brunori, coordinador del Grupo de Investigación Porcina del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablando sobre la repercusión de esta noticia que se ha dado a nivel nacional, esta quita de retenciones para la exportación de la carne porcina. Si bien ese dinero que antes se quedaba la nación, ahora se lo va a poder quedar el productor o la empresa que exporta, no tiene un impacto, digamos, tan grande, ya que casi entre el 98 y el 99% de toda la producción de carne porcina en el país se queda justamente en el mercado interno, y eso tiene que ver con no quizás las condiciones en cuanto a la cantidad de comida que se necesita para alimentar al cerdo y demás, para poder tener justamente una situación de competitividad en el mercado internacional, sino más bien con situaciones de regulaciones locales o de crisis económica que justamente vivió el país, y es por eso que el productor no tiene o no da ese paso hacia lo que es la exportación. Así que allí hablando un poco también de la situación que han vivido en este primer semestre del año en el sector de la carne porcina.